donde quiera que estén, pues nos da gusto saludarles y desearles un feliz sábado. Es cierto que estamos en una temporada atípica por el hecho de estar confinados en nuestra casa, pero aún así podemos seguir sirviendo y seguir siendo parte de esta iglesia hermosa y de esta iglesia maravillosa a la cual pertenecemos. Dicen por ahí que ya no sabemos si tener miedo a que nos tomen la temperatura o a pesarnos, ¿verdad? Me da más miedo subirme a la pesa ahora porque estamos tan inactivos que quizá estamos alimentándonos bien, descansando bien, así que estamos reponiéndonos. Pero vamos a reponernos espiritualmente también, hermano, ¿les parece? Vamos a tratar de seguir nuestra vida de tal forma que nuestra relación con Dios se siga dando, se siga manifestando y sigamos cumpliendo lo que Dios espera de nosotros. El tema de esta mañana, esperamos que pueda ser de bendición y quiero compartirles algunos datos informativos. Ustedes saben que los sismos aquí en México son un fenómeno completamente natural. Probablemente hay zonas donde no es natural o no es recurrente, como el lugar aquí donde nosotros vivimos en Monterrey, pero mayormente los sismos en México se han vuelto algo tradicional o algo normal. Déjenme decirles que el Sistema Sismológico Nacional reporta que en el 2019 tuvimos 15,400 sismos registrados. Y algunos, por supuesto, dicen, tenemos más que antes. Bueno, el Sistema Sismológico Nacional dice que tenemos más porque ahora tenemos más aparatos que pueden medir y que pueden estar al pendiente de qué es lo que está sucediendo. Especialmente ayer, yo chequé el día de ayer en las zonas sismológicas, obviamente hubo 55 sismos el día de ayer. Claro, algunos perceptibles, otros imperceptibles, la mayoría de ellos por debajo de los 4 grados en la escala Richter, así que muchos de ellos ni siquiera sintieron en los lugares donde se manifestó este sismo. Y quizá al hablar de sismos podamos recordar uno de los especialmente que están en la memoria. El día 19 de septiembre de 1985, eran las 7 de la mañana con 9 minutos. Yo recuerdo muy bien, era un pequeño, escasos 6 años tal vez, y justo a esa hora me estaba alistando para ir a la escuela, en aquel tiempo en el preescolar, imagínense. Pero tengo ese recuerdo todavía en mi mente. Algunas cosas se nos olvidan, pero ese momento especial no lo olvido. Y entonces a las 7 de la mañana con 9 minutos comienza a moverse la tierra, comienza a sacudirse. Algunos de ustedes quizá en este momento estarán haciendo memoria de ese momento, dónde estaban, qué estaban haciendo. Y yo recuerdo que ahí donde yo estaba bajando unas escaleritas de piedra que había en mi casa, me senté y no pude moverme más. Sí, se escuchaban gritos de papá, de mis hermanos, algunos saliendo de la casa, y realmente era un momento difícil, de miedo y de terror. Muchos de estos eventos nos traen miedo, nos desestabilizan. Incluso muchos perdieron su hogar, muchos fueron golpeados, muchos murieron, por así decirlo también, muchos murieron. Estos eventos tienden a causarnos muchos cambios en nuestras vidas. Y desde ese momento, desde ese 19 de septiembre de 1985, muchas personas, muchas familias ya no fueron las mismas. Cambiaron su forma de ser, su forma de pensar. Incluso los estados, las ciudades donde abarcó mayormente este sismo, cambiaron muchas cosas. Hay muchas cosas que nos hacen cambiar. Y otro de los momentos históricos, el 29 de diciembre del 2004, algunos de ustedes también recordarán, 29 de diciembre, ya casi para recibir el año nuevo, y Indonesia, el sur de Asia y África Central fueron golpeados por este tsunami, donde ocasionó obviamente un sismo en tierra y después el agua reacciona. No sé qué es mejor, si tener un temblor solamente en tierra o en el agua. Esta ocasión muchos murieron también.
No podemos decir que es mejor, pero hoy estamos en esta situación muy difícil también. Y las estadísticas, por lo menos el día de ayer, al consultar en la red social, encontré yo que había 3 millones de infectados a nivel mundial y por lo menos más de 233,000 muertes por esta causa. Definitivamente estos hechos nos llevan a ser diferentes, nos llevan a comportarnos de manera diferente, nos llevan a pensar e incluso a reflexionar y a meditar en querer ser mejores personas, ¿no es cierto? Queremos ser mejores personas, queremos hacer las cosas diferente. Y todo esto nos debe llevar a pensar qué es lo que vamos a hacer diferente. Hay un poema por ahí que se encuentra en la red, solamente lo menciono y comienza diciendo así: cuando la tormenta pase, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando la tormenta pase? ¿Cómo vamos a hacer cuando esto termine con la ayuda de Dios? Porque esperamos con la ayuda de Dios que podamos salir de este momento difícil. ¿Qué vamos a hacer? Quiero compartirles con ustedes del libro de Lucas, capítulo 23, versículo 31 y 32. El siguiente versículo, y dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Sí, el Señor oró por ti y por mí, oró por todos nosotros para que nuestra fe no faltara. Y hermanos, el zarandeo no solamente tiene que ver con las dificultades que vamos a enfrentar personalmente o como iglesia ante las autoridades. El zarandeo tiene que ver con todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor, con todas las cosas que en la naturaleza suceden y que nosotros estamos siendo afectados, y que nuestras vidas deben ser pulidas, deben ser tamizadas, deben cernirse para que podamos ver realmente qué es lo que Dios espera de nosotros. Me conforta pensar, hermanos, que Dios está enviando a su Hijo para orar por cada uno de nosotros, para que nuestra fe no falte. Y este es el momento, hoy, ante esta contingencia, queridos hermanos, amigos que nos están viendo ahí a través de esta pantalla, hoy es el momento en el cual tu fe está siendo zarandeada. Y el Señor está orando por ti para que tu fe no falte. Gloria a Dios por eso. Pero me asusta recordar esta frase de Elena G. de White. Me perturba, a pesar de que recuerdo que Dios está orando por ti y por mí. Elena G. de White dijo: ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal. Ni uno de cada 20 se encuentra preparado. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. Lo único que puedo decirles hoy, hermanos, es que hoy es un día para prepararnos, para estar listos, por si el día de mañana nuestra historia terminara en esta tierra, o la historia de esta tierra llegara a su fin. Probablemente nos asusta, pero es importante que el temor en algún momento nos lleve a meditar y a reflexionar en qué es lo que tú necesitas hacer hoy. Si yo me quedara solamente con esa perturbación, probablemente moriría de terror o de temor. Pero gloria a Dios, porque el Señor está al pendiente de nuestras vidas, porque Él desea que nos vaya bien. Y fíjense otra cita que Elena G. de White tiene por ahí: aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Puede ser que no haya diferencia, pero la diferencia la marcas tú, la diferencia la haces tú. ¿Qué es el zarandeo?
¿Qué significa zarandear? Ya hemos hablado muchas veces de esto, quizá hemos estudiado, pero la zaranda o una criba era un tamiz o un sedazo como el que ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, donde el trigo era movido o sacudido para poder quedarse con el fruto precioso, con el fruto de valor, con el fruto entero, y todo lo que estaba quebrado, todo lo que era tamo o hojarasca, era sacudido al aire y caía de tal forma que era separado el trigo que tenía el valor correcto de aquellas cosas que le hacían perder el valor como tal a este trigo. Así que vamos a ser zarandeados, vamos a ser sacudidos. Y no sé qué nos guste ser más, sacudidos sobre la tierra o sobre el agua. Ninguna de las dos. Yo no sé qué sea mejor. Recuerdo una historia de una hermana que se dedica a hacer lanchas allá en La Paz, la hermana Lourdes. Tuvieron una experiencia lamentable ahí en el Golfo de la ciudad de La Paz. Mientras iban con su lancha en algún momento algo pasó y se rompió en dos y todos fueron al agua. Y la hermana cuenta cómo Dios obró un milagro para lograr que otra lancha que iba cerca de ellos los auxiliara y salieran vivos. Pero estar en el agua sin ningún lugar donde asentar nuestros pies es algo temeroso. Vamos a ser sacudidos. ¿De qué forma? ¿Con qué intensidad? Bueno, tendremos que descubrir cómo es que nosotros vamos a ser purificados y tamizados para hacer el precioso fruto que Dios quiere que nosotros seamos. El Señor en varias ocasiones habló acerca del zarandeo como una forma de relacionar lo que el pueblo de Israel tendría que enfrentar para separar a aquellos que decidían ser fieles de los pecadores que no estaban decididos a abandonar aquellas cosas que Dios no quería de sus vidas. Déjenme comparto con ustedes Amós capítulo 9, versículo 9, y dice así: porque yo mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, sin que caiga un granito en la tierra. Hermanos, esta es una promesa maravillosa. Esto es algo hermoso, porque si tú estás siendo fiel a Dios, si tú te has concentrado en obedecer a Dios y hacer lo que Dios espera de ti, tienes que estar seguro, hermanos, que aunque la tierra se mueva, aunque el agua se sacuda, aunque sea sacudido de cualquier forma, no caerá ningún grano de valor. Es decir, Dios está al control de nuestras vidas, y ante cualquier circunstancia que ya hemos visto en el pasado, temblores, tsunamis y hoy esta crisis del coronavirus, hermanos, que nos está cerniendo, no vamos a caer si nosotros estamos siendo fieles a Dios. Si nosotros estamos firmes, si nosotros estamos cumpliendo con Dios y estamos obedeciendo, Él garantiza, Él nos da la garantía de que no caeremos en tierra. Gloria a Dios por eso. Amén por eso. Eso debe darnos seguridad y confianza, hermanos. Porque si bien es cierto que el Señor nos ha dado de su protección y de sus cuidados, puede ser que algún momento el Señor nos permita enfrentar situaciones difíciles, de las cuales solo nuestra confianza en Dios y nuestra seguridad nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cuál es el instrumento que Dios va a utilizar para zarandear a su pueblo o a la iglesia? El mundo es uno de los instrumentos con los cuales Él zarandea a sus hijos o a su iglesia, con la cual hace la prueba de legitimidad entre sus hijos. Es decir, es el examen para demostrar realmente si estás preparado. Como dijo alguien por ahí, es ir del dicho
al hecho, ¿verdad? Realmente cuando somos zarandeados es cuando demostramos si realmente somos fieles a Dios, si realmente hacemos lo que estamos diciendo. El mundo ofrece atractivos, hermanos, que si son aceptados esos atractivos en nuestras vidas, hacen que la vida del creyente no esté en armonía con lo que profesa. El mundo en el que vivimos es una tentación para los hijos de Dios. Y hay muchas cosas en nuestro alrededor, incluso buenas, queridos hermanos. Sí, cosas buenas que aún pueden separarnos, realmente de lo que Dios espera de nosotros. Vean esta cita de Mensajes Selectos. Elena G. de White dice: si avanzáis hacia el cielo, el mundo te va a presionar muchísimo. A cada paso tendréis que abrirte camino como Satanás y sus malos ángeles, y contra todos los que quebrantan la ley de Dios. Se interpondrán incluso autoridades terrenales. Haréis frente a sus tribulaciones, quebrantamiento de espíritu, palabras ásperas, ridículos, persecuciones. Los hombres os pedirán que os amoldéis a las leyes y costumbres que harían que fuerais desleal a Dios. Aquí es donde el pueblo de Dios encuentra la cruz en el camino hacia la vida. Y fíjense, hermanos, cómo es importante que nosotros sepamos. Me acuerdo de esto cuando Juan el Bautista le decía a los que le seguían o a los que le perseguían: ¿Qué es lo que ustedes salieron a ver? Dice, ¿una vara que se mueve por el viento? Dice, no crean que ustedes salieron a ver a alguien que se dobla ante cualquier situación. Los hijos de Dios van a tener que aprender a soportar críticas, chismes, burlas, que te levanten o que te difamen. Tenemos que aprender a soportar y a enfrentar eso. Y en los últimos días, hermanos, nos vamos a ver inmiscuidos en circunstancias como estas, que no cualquiera va a poder permanecer en pie. Así que esto es algo serio e importante en lo cual nosotros debemos reflexionar. Incluso en nuestra misma iglesia, hermanos, amigos, tenemos que estar conscientes que habrá dificultades, que habrá problemas en el seno de nuestra iglesia. Recuerden que el Señor decía que el trigo y la cizaña estarían ¿cómo? Juntos hasta el final. ¿Y quién los separaría? El Señor Jesús cuando venga, dice. Cuando venga con su hoz aguda, Él separará el trigo de la cizaña. La historia de la rebelión de Datán y Abiram se está repitiendo muchas veces hoy en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en estos días del fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados o a su vez se convertirán en engañadores? El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto y debemos definir del lado de qué o del lado de quién estamos. En nuestras iglesias y en nuestras vidas, hermanos, habrá un zarandeo, una purificación. Se sacudirá la tierra de tal forma que tendremos que demostrar de qué estamos hechos o para qué nos hemos preparado. Estamos en ese tiempo del zarandeo. Estos eventos en los cuales estamos viviendo son parte de ese zarandeo. Y por supuesto hay muchos que también se están uniendo a la iglesia. Hay muchos que el Espíritu Santo está trabajando en sus corazones a través de este tamizaje, de este movimiento. Y muchos que están siendo llamados, pero también muchos que están quizá siendo o demostrando realmente qué es lo que somos. Y esta es una decisión personal, decidir de parte de quién queremos estar. El Señor, queridos hermanos, el Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones, en esas dos cosas. Hace un tiempo leía en eventos de los últimos días que el Señor requiere que tengamos una vida doble. ¿Y a qué se refiere con la vida doble? De palabra y de acción. Sí, esa es la vida doble que el Señor quiere que tengamos. De palabra
es decir, del estudio, de lo que decimos y de acción. Es importante que actuemos así. Elena G. de White habló mucho acerca del zarandeo y ella decía, hablaba acerca de este significado. Dice ella, se me mostró que lo motivarían, el zarandeo, lo motivarían el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y lo inducirá a exaltar el estandarte de la verdad y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo sin que se levanten contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Es decir, el zarandeo también vendrá como resultado de aquellos que se levanten y empuñen el cetro de la verdad y digan, vamos a obedecerlo, vamos a hacerlo así, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Aquellos que quizá no están siendo fieles a Dios, aquellos que quizá no están viviendo, entonces se van a sentir lastimados y ofendidos por aquellos que levantan la verdad, tal cual aquellos que levantaban la cruz en el desierto, y todo el que miraba a esa cruz, dice, era sanado de la enfermedad o del problema que estaba enfrentando. Sí, esta va a ser la condición que tendremos que enfrentar. El zarandeo, o durante el zarandeo, muchos van a ser dejados a un lado, hermanos. Y escuchen bien esto es importante. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación lo suficiente como para preservarla, en anhelarlas y orar angustiosamente por ellos, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas, y sus sitios serán ocupados por otros que estarán dispuestos a unirse a las filas de la verdad. Hermanos, a veces somos indiferentes, a veces somos descuidados. Un hermano me decía, pastor, pero ¿por qué les mando mensajes si nadie me contesta? A veces son cosas que suceden natural en los grupos, ¿verdad? Y es que yo les mando y nadie contesta. Se supone que por cortesía, por respeto, se debiera de contestar cuando alguien hace una pregunta, cuando alguien habla. Es como si yo le dijera, hermano Angelino, ¿cómo se siente hoy? Y el hermano se me queda viendo, ¿verdad? Indiferencia, descuido, no lo saludé. Bueno, a lo mejor eso lo podemos traducir a lo que sucederá con la verdad. Muchos serán descuidados, indiferentes, y eso hará, hermanos, que otros que deciden ser fieles a Dios ocupen su lugar. La sierva del Señor predijo eso: muchos van a ocupar su lugar. Hermanos, a veces me pongo a pensar y digo, yo no quiero que otro ocupe mi lugar, aunque yo sé que vienen jóvenes detrás de nosotros que ocuparán ese lugar, pero necesitaremos estar ahí para apoyarlos y enfundar la espada de la verdad, pero no ser reemplazados, ¿sí? Pero si somos reemplazados es porque seamos descuidados e indiferentes, porque pudiendo haber sido fieles, no fuimos decididos, no fuimos cuidadosos en tomar decisiones que nos llevaran para ser fieles. Saben que Elena G. de White, en una visión que ella tuvo el 26 de enero de 1850, dice lo siguiente: vi que algunos de los hijos de Dios estaban amodorrados, soñolientos o despiertos tan solo a medias. Ustedes saben ese término, así a medias. Estaban despiertos a medias, sin advertir en qué tiempo vivimos, ni que ya entró, y me llama esta atención, ni que ya entró el hombre de la escobilla. Eso, ¿quién es el hombre de la escobilla? Ni tampoco que algunos corren el peligro de ser barridos, pues la escobilla es la escoba para barrer la casa, ¿verdad? A esa escobilla se refería. Rogué a Jesús que los salvara y que los dejase un poco de tiempo para que viajara, para que vieran el peligro y se prepararan antes de que fuese para siempre demasiado tarde. Me quiero imaginar a ese hombre con la escoba barriendo, y eso es lo que sucede con el zarandeo. El Señor comienza a limpiar la casa, a barrer la casa, y comienza a levantar lo que está mal puesto y lo que está dando un mal aspecto tal vez, o lo que no está generando en la buena imagen de la verdad tal cual el Señor quiere que sea preparada.
Qué importante, hermanos, qué necesario es que nosotros tomemos conciencia de los días que estamos viviendo. Ustedes recuerdan la historia de Gedeón. Y quiero llevarles al libro de Jueces, capítulo 7, versículo 4 y 5. Jueces capítulo 7. Y dice así: y Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Lamer las aguas, imagínense. Es evidente que todos querían cruzar el río, pero si ustedes ponen atención, Dios le dio indicaciones precisas a Gedeón, claras. Lo que yo te diga, tú lo vas a hacer. Saben que vivimos en una generación en la que a la generación nueva no le gusta que les digan lo que tienen que hacer. No le gusta, a la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. Algunas generaciones. Y tenemos que luchar contra eso, porque Dios está siempre acostumbrado a hablarnos con indicaciones claras. Si queremos tener la victoria, Dios te da una indicación clara. Jóvenes, no unáis con yugo desigual. Está bien claro, pero pastor, está bien claro, pues ¿qué le buscamos? Hay muchas cosas que están claras. Gedeón recibió indicaciones claras. Al que yo te diga que no vaya, no irá. Al que te diga, a este llévate, a ese vas a llevar. Y fíjense bien, muchos estaban ansiosos de comenzar la lucha y simplemente tomaron un poco del agua con la mano y seguían avanzando. Estaban desesperados. Ni siquiera les dio tiempo de sentarse a disfrutar el agua o de agacharse, no. Ellos con la misma mano tomaron el agua y siguieron caminando, porque lo que querían era cruzar. Otros temerosos de la inminente batalla y con escasas esperanzas de obtener la victoria en su corazón sin fe, vieron ahí en el cruce de ese río una excusa para demorarse. Se arrodillaron y pausadamente bebieron hasta satisfacerse. Y entonces Dios le dijo a Gedeón: esos no. ¿Se acuerdan cuántos habían comenzado en el ejército? Eran 62,000 los que originalmente llegaron al pueblo, al ejército. Después, en la siguiente prueba, quedaron 10,000. Y en esta última prueba quedaron 300. Y entonces cuando tú lees la Biblia y vas al Espíritu de Profecía y cuadras esta información con la que leímos al principio, que ni uno de cada 20 está listo, dice. ¿Tienes que tener miedo? ¿Tienes que pensar, el Señor entonces no me va a considerar a mí? No, este mensaje es un mensaje de esperanza, querido hermano. Es un mensaje para que tomes fuerza, para que tomes ánimo y veas cuáles son las características de aquellos que desean estar en pie, para que veas cuál es la responsabilidad de aquellos que hoy somos llamados al conocimiento de la verdad. Y hermanos, si nosotros queremos ser parte de ese pueblo el cual Dios va a usar, tenemos que levantarnos y poder cumplir cada indicación que Dios tiene para con nosotros. Tenemos que estar preparándonos día con día para ese momento en que seremos separados, en que seremos zarandeados. Dios le prometió a Gedeón que con esos 300 iba a ganar la victoria. Los demás dudaban, tenían miedo. En realidad, lo que había en sus corazones era temor, porque pensaban: ¿cómo podemos derrotar a un ejército mayor que nosotros mismos? El zarandeo, queridos hermanos, había servido para eliminar a los que se habían manchado con la idolatría y para apartar a los hombres de valor y de fe
cuya confianza en Dios no había sido viciada por ningún culto y ninguna práctica idolátrica. Tenían fe, tenían la fe necesaria para creer que Dios estaba con ellos y que podrían tener el éxito aunque fueran unos pocos. Esa era la condición de aquellos que quedaron después de ese tamizaje, después de haber sido cernidos, separados. Jesús dijo en Juan capítulo 9 versículo 39: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. El propósito final, hermanos, del primer advenimiento no fue juzgar al mundo, sino fue salvar al mundo. Sin embargo, la venida de Cristo llevó luz hasta las tinieblas de los corazones de los hombres, y al aceptar o rechazar los hombres aquella luz, se pronunciaban ellos mismos juicios sobre sí mismos. La luz misma no juzgaba a nadie, pero eran juzgados por aquellos o por las decisiones que ellos mismos tomaban. Este efecto del ministerio de Cristo había sido predicho muchos años por Simeón. Y déjenme compartir el libro de Job, capítulo 16, versículo 11. Algo que dice Job, un hombre que sufrió, un hombre que vivió, un hombre que enfrentó una crisis muy difícil. Quiero reconocer que aunque estamos viviendo esta cuarentena, Dios a muchos de nosotros nos ha bendecido y no nos ha faltado pan para comer, un lugar donde dormir, agua para beber. Gracias a Dios hemos recibido sus bendiciones. Pero Job llegó un momento en esa experiencia donde le hizo dudar incluso los que estaban a su alrededor si Dios era el que estaba con ellos. Y dijo lo siguiente Job: Dios me entrega a gente injusta, me arroja en manos de los malvados. Vivía yo tranquilo y me zarandeó. Me asió por la nuca y me hizo trizas, me convirtió en su diana. Puedes estar tú tranquilo, puedes estar tú tranquilo en este momento, pero no olvides que Dios te va a tomar como Job y te va a zarandear. ¿Estás listo para ese zarandeo? Te puedes zarandear a ti personalmente, te puedes zarandear como familia, te puedes zarandear como iglesia. ¿Cómo te va a zarandear Dios a ti? Job dice: me tomó de la nuca y me sacudió, dice, me sacudió. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Oh, qué día, hermanos, el que está delante de nosotros. Ni siquiera nos imaginamos lo que vamos a enfrentar. Hoy estamos bien, estamos en casa, tenemos que comer, tenemos que tomar, beber. Vienen días difíciles. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser un vil metal. Es triste la declaración, pero esto sucederá en nuestra iglesia en los últimos días. El permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia, hermanos, cuando la mayoría nos abandona, el pelear las batallas cuando los campeones son pocos, esta será nuestra prueba. Debemos obtener calor aunque haya frío, hermanos. Debemos obtener valor aunque haya cobardía a nuestro alrededor. Debemos ser leales aunque haya traición. Puede ser, decía Elena G. de White, que la iglesia esté por caer, pero no caerá. Lo importante es saber, hermanos, que las intensas pruebas que enfrentaremos dependen de tu decisión y de mi decisión. Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda
y entonces los tibios, los hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano, que es al que yo espero que le estoy hablando en este momento, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y más esperanza que en los días de la prosperidad. Debemos resucitar, hermanos, de esta muerte aparente a través de la oración, a través de la confesión de nuestros pecados, y debemos prepararnos para el momento en el que Jesús vendrá otra vez en gloria y majestad. Esta mañana quiero invitarte para que reflexiones en tu corazón y para que decidas qué es lo que tú vas a hacer y cómo vas a enfrentar las crisis intensas que se avecinan sobre tu vida y sobre tu familia. Que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros corazones, queridos hermanos, amigos, de tal forma que nuestros pies puedan sostenerse firmes a pesar de que seamos sacudidos, ya sea sobre el agua, sobre la tierra o sobre cualquier escenario. Nuestros pies se mantengan firmes y permanezcamos de pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios pueda darte fe, confianza y sobre todo esperanza de que Él está al control de tu vida. Que Dios te bendiga.